Liderazgo Comercial, episodio 1324. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde recibe ideas, consejos, estímulos, recomendaciones sobre cómo mejorar sus resultados sin tener que incrementar el esfuerzo que realiza. Hoy es jueves. El jueves 15 de febrero de 2024. Y los jueves es el día del liderazgo. Y mira, ya que hablamos de liderazgo, comentarte que hoy, jueves, en mi membresía, tumentordenegocio.com, subiré una mentoría que realicé a Joaquín, que quería saber cómo cohesionar un pequeño equipo. Él le habían nombrado responsable de un equipo que iba a tener 5, 6, 7 personas a su cargo, ya tenía algunas, iba a contratar a otras para liderar aquel equipo y quería hacer las cosas bien desde el principio. Es decir, cómo cohesionar ese equipo, cómo conseguir liderarlo de forma efectiva. Y sobre eso fue la mentoría. Si quieres escuchar la mentoría, www.tumentordenegocio.com. Pero eso sí, solo hasta hoy, a las 23:59. Te tienes que dar de alta antes de esa hora, si no, te lo pierdes. Ya sabes que la mentoría cada semana, la membresía cada semana subo una mentoría, pero que solamente la escucharán los que estén de alta antes del jueves, de cada jueves a las 23:59 horas. ¿Qué te has perdido esta? ¿Por qué las estás escuchando después del jueves? Bueno, hay más cada semana. Entra porque merece la pena. Hoy toca la sección Biliquid con Coté Soler y vamos a hablar del autodescubrimiento y comportamiento humano, también dentro de la parte de psicología de sofá que empezamos hace 2 semanas. Así que sin mucho más, te dejo con autodescubrimiento y comportamiento humano, psicología de sofá, sección Biliquid con Coté Soler. Coté, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Depende a la hora en que nos estén escuchando, que no lo sabemos. Oye, hace 15 días o hace 2 semanas nos quedamos en qué significa conocerse a uno mismo, porque tú nos decías, el 95% de las personas dicen, afirman, aseveran, y apostarían que se conocen a sí mismas. En cambio, cuando algunos psicólogos, supongo, hacen los estudios, dicen, el 80% no se conoce. Exacto. Es un tema que nos va a dar tela marinera. El 85, o sea, el 95% le preguntas y dicen, sí, yo me conozco muy bien. Y luego cuando les haces las preguntas concretas, el 85% no se conoce muy bien. Entonces, cuando hablamos de esto, lo que dicen los que hacen los estudios es que una persona no se conoce bien porque no sabe responder con precisión a una variedad de preguntas del tipo de que no entienden completamente sus emociones, sus sentimientos, ni cómo afectan estas emociones o sentimientos a su comportamiento, a sus decisiones. No tienen claridad sobre sus fortalezas y debilidades reales. Esto les impide maximizar su potencial y les impide trabajar en sus áreas de mejora. Tienen dificultades para identificar lo que verdaderamente les motiva, sus deseos más profundos, lo que conduce a decisiones de vida y carrera menos informadas. No están seguras de sus valores, de sus creencias más profundas, qué es lo que les mueve en la vida, de su propósito. No reconocen sus patrones de comportamiento recurrente, o si los reconocen no entienden qué los motiva a tener esos patrones recurrentes de comportamiento. Y esto es lo que lleva a decir que el 85% no nos conocemos bien. Y eso da lugar a muchos malos entendidos, porque ya te digo, para empezar, si yo no me conozco a mí mismo, si no sé lo que quiero, si no lo tengo claro, si no lo he definido, si no me he parado a poner en un papel qué es lo que quiero de esa interacción, por ejemplo, estamos hablando de una negociación, ¿no? Pues será azar que lleguemos a algo bueno. Y en este caso es lo mismo. Si yo no me paro a pensar, a definir lo que busco en un momento determinado, será azar si llego a algo, ¿no? Con lo cual me dejo llevar por lo que va sucediendo y me va pareciendo bueno o malo. Si me gusta, bueno, tiro para adelante. Si no me gusta, pues bueno, o igual sigo llegando para adelante o cabeceo. Digo, espera, que esto no me gusta mucho. Así es, ese es el asunto. Así que te propongo que hoy en este capítulo de Be Liquid My Friend, sección Psicología de Sofá, hablemos de
cómo podemos conocer a las personas, ¿no? Porque esto es algo que viene desde que yo creo que tenemos conciencia, ¿no? Que las personas queremos conocernos, pero no encontramos la forma de hacerlo, ¿no? Eh, yo creo que si nos vamos para atrás en la historia, antes de que Netflix existiera, me refiero, que ya nos tiene perfilados y nos conoce a la perfección, antes de que nos perfilen las IAs, yo creo que lo primero que se inventó algo así debía ser como el zodíaco, ¿no? Y el tarot. Pero, el zodíaco me refiero realmente, ¿no? Es decir, ¿Eh? cuando se empezó a pensar en el zodíaco, en las estrellas, enseguida empezamos a pensar que nosotros éramos un signo del zodíaco según nacíamos y que entonces teníamos un comportamiento, éramos de una forma de ser determinada, ¿no? Si eras Leo, te comportabas de una forma, si eras Piscis, te comportabas de otra, ¿no? Esto, francamente, no tengo ni idea de cuándo nació, pero por Babilonia o por ahí me parece que empezó el tema del zodíaco. Años después, no sé, una década, como después en Grecia, empezaron a hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Empezaron a hablar de los elementos, empezaron a hablar de que los 4 elementos eran tierra, mar, aire y fuego, y alrededor de eso giraban las cosas, ¿no? Y yo no sé qué filósofo, porque no lo tengo ni idea, francamente, porque no soy un estudiado del tema, pero uno de ellos empezó a conectar esos elementos, tierra, agua, aire y fuego, con lo que llamaban los humores, que yo no me acordaba de todos, pero los estuve buscando estos días, ¿no? Y eran la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre. Esos eran los humores, ¿no? Que tenían mucho que ver con nuestra salud. El equilibrio entre los humores tenía que ver con nuestra salud, pero también con nuestro comportamiento. Y trataban de entender a las personas a través de sus humores y a través de los elementos, ¿no? Por ejemplo, creo que las personas que tenían sangre roja eran amigables, bromeaban, se reían, estaban teñidos de rosa, eran ligeramente rojos, tenían una piel bonita, esos eran los de sangre roja. Las de bilis amarilla eran amargos, eran amargados, de mal genio, atrevidos. Y así clasificaban ellos ya personas, ¿no? Y después de Grecia, que ya pasaron la tira de años con la gente dándole vueltas a cómo somos, pues empezaron a llegar los filósofos de nuestra época ya, ¿no? Y los psicólogos y los psicoanalistas, ¿no? Empezó Freud y después llegó Jung, que era alumno de Freud, y empezaron a pensar en cómo éramos. O sea, creo que Jung fue el que tuvo así como el primer análisis más profundo, ya lo bestia, tratando de clasificar, y Jung encontró un tipo de clasificación que hacía para diferenciar a las personas entre introvertidos y extrovertidos, y después también si navegabas a través del pensamiento, el sentimiento y la sensación o la intuición. Entonces ahí se empezaba a clasificar de una forma a las personas, que esto llevó a un método, a un tipo de assessment que se hace hoy en día en recursos humanos, que es el MBTI. Que o sea, es el nombre del tío que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama él, ¿no? El Myers, bueno, MBTI. Y entonces aquí el MBTI se basa en toda la teoría de Jung. Y a mí lo que me encanta del mundo que hablaba Jung es que ya empezaba a ver como una especie de cuadrante ahí, que es el introvertido extrovertido o el racional emocional, ¿no? Entonces ya puedes pensar ahí en dos ejes, el eje de los introvertidos y los extrovertidos, o los racionales y emocionales. Te adelanto que si hay algún psicólogo escuchándonos, nos van a dar cera hoy, ¿eh? Hoy estamos para que nos den cera. Pero lo que a mí más me moló es que de pronto apareció yo creo que era psicólogo también, que era psicólogo que dibujaba cómics y creó el cómic de Wonder Woman. No sé si lo conoces, el cómic ese. Sí, lo conozco. Ah, ¿lo conoces? Pues Sí, este tío fue el que inventó de lo que vamos a hablar hoy, que es el DISC. Sí, señor, el doctor Marston. Ahí estás tú, que tienes bastante más memoria que yo de todo esto.
Sí, sí, sí. Bueno, yo por suerte la memoria la guardo bien y me funciona bien, tanto la retentiva como la evocativa. En ese aspecto me sigo manteniendo. Ahora mis esfuerzos me cuesta Ajá, permanentemente. Mira, el de los humores era Hipócrates, el padre de la medicina, entre otras cosas. El de juramento hipocrático era el ajá. que lo decía, y Galeno también hablaba de él, ¿no? Ujú, Y luego en el Renacimiento hablaban de las 4 estaciones: verano, primavera, otoño e invierno, ajá. porque ya, bueno, eso ya era el Renacimiento mucho más artístico, pues fueron allí. Pero conectado también con las personas. Sí, 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 conectado también con las personas, exactamente igual, ¿no? Pues lo mismo, lo que decíamos, igual que los elementos, pues Ujú, decían las estaciones. ujú, La estación del fuego, la estación, que era la estación del verano, ujú, la estación de la primavera, la alegría, y ujú, la ujú. estación del otoño y la estación del invierno. Ajá, ajá. Que era lo que, bueno, pues todo esto es la evolución, es decir, que las cosas, a pesar de que, como bien dices, Jung y luego los amigos de Myers y Briggs con el MBTI, pues todo esto le dan otra serie de formas, pero ya los antiguos, ya los babilonios ya empezaban a tenerlo claro, y los griegos y los romanos, y o sea, que estas cosas, o sea, que no es una cosa que alguien, un iluminado como el Maston este, que, bueno, pues sí, sería un tío brillante, se lo saca de la manga, ¿no? Sino que lleva No, muchos siglos en la Tierra, ¿eh? yo me fui estudiando esto porque cuando vi este método DISC, ¿no? Y me interesó, empecé a conocer de él, empecé a ir para atrás, porque dije, ¿y esto, cómo llega un tío a esto, no? Y entonces lo que me di cuenta es que llegamos a esto porque desde que abrimos los ojos y nos dimos cuenta de que existíamos, nos empezamos a preguntar quiénes éramos. Y desde ahí hemos intentado encontrar respuestas constantemente para saber quiénes somos y entendernos y comprendernos. Pero seguimos igual, ¿eh? La realidad es que seguimos eso, lo que nos dicen los datos, que el 85% sigue todavía sin comprenderse, ¿no? Entonces a mí el mundo disc me interesa mucho, que podíamos contarle aquí a nuestra audiencia. Oye, que por cierto, tenemos que agradecerle a nuestra audiencia cómo nos van siguiendo por ahí. Yo cada vez que nos dan un aplauso por LinkedIn, joder, me dan un subidón tremendo. Sí, 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 la verdad que es una sección que gusta mucho. Está la de Be Liquid My Friend, porque al final, pues a todos nos gusta entendernos, a todos nos gusta el ser agua, ¿no? El ser líquido, el adaptarnos a los demás, porque creo que es algo imprescindible, bueno, a no ser que seamos el rey sol, que no lo somos, y los demás se tengan que adaptar a nosotros, pues nos tenemos que adaptar al entorno en el que vivimos. Ujú, Y al final, bueno, pues hablamos como esto del DIS, ¿no? Que para mí la gracia del DIS es que habla de comportamientos, porque muchas veces otros aspectos de la psicología hablan de personalidad. Y la ujú. personalidad es compleja, es difícil. Ya hay herramientas muy buenas, pero que requieren un esfuerzo muy grande y además que no tienes la capacidad de entenderlo. Mientras que la parte de comportamientos, para mí, la ventaja del DIS es relativamente simple de entender y simple de ver en los demás. Ahora, ya si quieres profundizar y mucho más abajo es otra historia. Pero como pautas básicas para poder entender qué te dice la persona, cómo te dice la persona, cómo está comunicando, para mí es una herramienta valiosísima que entiende todo el mundo, que es capaz de identificar a personas con nombre y apellido, cara y ojos en las 4 dimensiones principales y en las interacciones que hay entre ellas, que al final estamos hablando de 8-12, porque también la parte del MBTI son 16 Sí. tipos y 16 perfiles, pero no es tan intuitivo de verlo. Creo que es más complejo. No, a mí el Es más MBTI. preciso, no digo que no, pero me parece más complejo para el día a día. O sea, quiero decir, cuando ya te pones a profundizar mucho el MBTI, a mí me parece interesante, pero ya para ¿sabes? Como voy a profundizar y a saber muchísimo de este tema, pero quiero decir, el DIS debía ser algo que todos manejásemos para andar por casa, igual que manejamos el Excel, Sí, a ese nivel, ¿no? Y sin ser un expertos en Excel sabemos usarlo, pues deberíamos saber manejar el DIS sin ser expertos en personas, ¿no? Para entender 4 tipos de comportamientos muy básicos. Pues el DISC, D-I-S-C, ¿no? El D, la dominancia. Se refiere a cómo respondemos a los desafíos o cómo controlamos las situaciones. La influencia, cómo tratamos de influir en las personas, cómo nos relacionamos con los demás. La S, bueno, la S hay que poner una E en español, que es la estabilidad, creo, ¿no? Y es sí, como las personas nos enfocamos al ritmo del entorno, al cambio. Y luego la C, que es de cumplimiento, podría ser la traducción, cumplimiento al español, ¿no? ¿Te gusta cumplimiento? sí, suele ser cumplimiento, conformidad, sí es lo que.
A mí me gusta más cumplimiento de conformidad, porque conformidad a veces da lugar a que parece que los C son conformistas, que no tienen por qué serlo en absoluto, de hecho, al revés, más bien, ¿no? Pero que sí que son gente que cumple con normas. Es decir, les gustan las normas, les gusta definirlas, les gusta estudiarlas. Nada más lejos de mi realidad, el C, ¿no? Sí, 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 igual que de la mía. Mira, hablabas de la dominancia, que es la que dice Maston, ¿eh? Maston en Emotion of Normal People, el tratado con el que inicia toda esta teoría, él habla de dominancia, con lo cual no seré yo quien le pueda llevar la contraria, ¿no? A mí me gusta más, a niveles empresariales, hablar de decisión. Es decir, los Ds tienen una capacidad de decisión muy rápida. ¿Por qué? Porque tienden a simplificar. Tienden a intentar ir a la dicotomía, blanco o negro. Correcto. Con lo cual, toman decisiones muy rápidas. Y entonces, bueno, muchas veces la dominancia te puede llegar a confundir cuando estás intentando ver la interacción con la persona, ¿eh? Ahora, si estás viendo que intenta simplificar y que va a tomar una decisión rápida, es que ya te lo está diciendo. Es que es decisión Sí. rápida. Además, que quiero que tome decisión rápida. Me interesa que tome decisión rápida. Esto es como cuando vas a un punto de venta, a una tienda. Hay tiendas que quieren que estés mucho tiempo, te ponen música lenta y tranquila, y hay tiendas que quieren que estés poco y decidas rápido. Te ponen música más alta y con un ritmo mayor. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, vamos a ver cómo esta persona toma decisiones. Por eso digo que a mí personalmente me gusta más, aunque reconozco que Maston decía otra cosa, ¿eh? Pero me refiero a nivel de entenderlo, de decir muchas veces, ¿cómo toma decisiones tu jefe? O cómo toma decisiones tu pareja o tu colaborador. Cuando Sí. le planteas algo, da muchas vueltas o rápidamente intenta ir a los extremos y tomar decisión, ¿no? Sí, yo cuando trabajo el disc en mi vida, en mi día a día, desde luego no soy purista ni de lejos, porque tampoco lo conozco en la conciencia, o sea, consciente para ser purista, pero tampoco me importa. O sea, no es mi necesidad ser un purista con el tema, si es que además nos van a dar caña igual si nos escucha un experto, porque realmente son métodos muy criticados, ¿no? El método DISC es tremendamente criticado por quienes se supone que entienden de esto en profundidad. Y lo entiendo si lo ves por encima, ¿no? Porque realmente es una simplificación de muchas cosas, pero coño, como lo es un resumen de economía de tal para que tú entiendas el balance de tu empresa y no vas a ser el experto number one en todos los detalles de la economía, ¿no? Yo tengo que saber leer mi balance, entender dónde estoy, pues lo mismo, tengo que saber leer una persona y entender a quién tengo delante. Pero es que es así. A mí, tío, toda esta gente que critica toda esta serie de herramientas, primero no las conoce, las desconoce bastante y creo que tiene una idea muy confundida de la realidad, por lo menos de la realidad empresarial. Porque, claro, si estamos hablando de psicólogos con alto profundimiento, con alto conocimiento y profundidad en los temas, ya, pero es que esto no es terapia. No Correcto. estamos hablando de patología, no estamos hablando de disfunción, estamos hablando del comportamiento normal, que es lo que decía Maston, emotion of normal people, es decir, cuáles son las emociones de la gente normal, que es en lo que nos encontramos la gran mayoría, mientras que ellos están precisamente con la gente no normal, con la gente que tiene una afectación, la que fuera, ¿no? Con lo cual no puedes ver desde el prisma de la gente que tiene una disfunción el prisma de la gente normal. Por eso estas herramientas son válidas y nos ayudan mucho a entendernos a nosotros mismos, cosa muy importante, y entender a quién tenemos delante. Para mí para mí el entender de esta materia tanto para liderar equipos como para mi área de ventas es absolutamente imprescindible. Porque yo no puedo llegar a un cliente, empezar a hablarle en gallego, yo soy gallego, ¿no? O puedo hablarle a lo mejor en inglés, ¿no? Y, ostras, el cliente que me diría, ¿me estás entendiendo? Entonces, ¿cómo es posible que yo me siente a hablar con un cliente sin entender qué es importante para él? Y cuando entendemos un poco de perfiles, nos damos cuenta que cada persona, de cada perfil, tenemos unas necesidades diferentes en la comunicación. Lo que hablábamos del C, de la persona de cumplimiento, es una persona que quiere entender los datos de las cosas, quiere entender los procesos. Si tú le mandas una oferta, va a querer leerse la letra grande, la pequeña, la más pequeña y la que no está en la oferta y te la va a pedir. Y entonces yo que soy un rojo, lo primero que voy a pensar es, menudo gilipollas como el libro este, ¿no? Surrounded by Idiots. Rodeado de idiotas, que lo escribió un tipo que hablaba sobre el tema. Es una evolución que él hizo, ¿no? Y es que no estoy entendiendo lo que quiere esa persona. Esa persona aprecia unas cosas diferentes que yo, ¿no? Entonces, si quieres, podríamos hacer como un repaso así rapidito de cómo clasificamos
o cómo clasificamos nosotros, no, cómo clasifica el disk y otros muchas capas que le pusieron encima del disk, ¿no? Después le pusieron la capa de los colores, le pusieron la capa de los sombreros, es decir, cada uno empezó a darle vueltas, pero todo está alrededor más o menos de lo mismo, ¿no? Me parece perfecto. ¿Noté? Vale, pues entonces, si hacemos un cuadrante, ¿no? Hacemos dos ejes, ¿no? Que se cortan por ahí, ¿no? Pues para mí, el eje horizontal tendría el lado de racional o emocional. Y yo pondría a la izquierda el lado racional y a la derecha el lado emocional. Y en el eje vertical lo que pondría es introvertido, extrovertido. Entonces, arriba pondría a los extrovertidos y abajo no, me estoy cambiando de eje. No, perdona, introvertido, extrovertido. Introvertido son los C y los S, que están a mi izquierda, ¿vale? Y extrovertido los D y los I, que están a mi derecha. Creo que he montado un Cristo, que no se entera nadie de por dónde voy. Bueno, al final, los ejes, los mismos, actrices ordenadas, el de arriba a abajo. Arriba tenemos a los racionales y abajo a los emocionales. Exacto. Y el de izquierda a derecha tenemos a los introvertidos a la izquierda y a los extrovertidos a la derecha. Ahí estamos, ahora hemos situado ya el eje. Vale, perfecto. Venga, pues entonces, en el lado este derecho de nuestro diagrama, arriba, en el cuadrante, nos encontramos al D. Perfil de dominancia, o como tú dices, de decisión, ¿no? Y que le ponen el color rojo habitualmente a ese perfil. Entonces, vamos a revisar primero cómo son y si nos da tiempo, pues a lo mejor entramos en algunos detalles más, ¿no? Debajo del D yo me encontraría al I, el perfil de influencia. A su izquierda, en el cuadrante, me encontraría al S, el perfil de la serenidad. Y encima del S me encontraría al C, que es el de cumplimiento. Entonces, claro, no sé si hoy nos va a dar tiempo, porque todo esto lleva su enjundia, entenderles, ¿eh? Pero Sí. Básicamente yo te diría que esto es lo básico, esta división, y después son muy combinables, ¿no? Es decir, puede ser un rojo-amarillo, es decir, un DI, puede ser un amarillo-verde, es decir, un IS, puede ser un verde-azul o un azul-rojo, con lo cual ya te encuentras con más combinaciones de todo esto. De hecho, son muy habituales todas estas combinaciones. Yo en concreto soy rojo-amarillo. Y puede haber más, ¿no? Y luego si profundizas le puedes dar muchas vueltas a cómo eres cuando estás centrado o cuando estás descentrado en tu perfil, pero eso le podemos dar, igual nos da para analizarlo en otro capítulo de psicología de sofá, ¿eh? Sí. Esto da para mucho. Yo creo que aquí por lo que podemos indicar es, oye, estas son las 4 pautas básicas y lo que tienes que intentar ver es la persona con la que te estás relacionando. ¿En qué modo está en este momento? Es decir, correcto, si la conoces, tienes mucha facilidad para ver la tendencia. Si es la primera vez que estás con ella, ¿cómo está? ¿Está en el nivel de decisión rápida? ¿Está en el nivel de querer influirte? ¿Está en el nivel de que totalmente estable, no cambia de cara, le digas lo que le digas? ¿O está en el nivel de querer saber más y querer profundizar? Porque bueno, ya te está dando pistas de qué es lo que está requiriendo su comunicación. Necesito más datos, necesito que cerremos el tema ya, necesito que avancemos en la relación y que nos conozcamos mejor, o necesito que no me cambies nada. Correcto. El C es que no me cambies nada de nada. Mira, como no nos va a dar tiempo hoy, si quieres podemos hacernos una adivinanza tú y yo, que a mí me moló mucho cuando la planteamos un día en una reunión. Entran 4 perfiles en un ascensor. DISC. Los 4 entran en el ascensor. ¿Cómo es esa entrada? ¿Y qué pasa? El primero que entra es el D. Y se pone al lado de los botones. Toma el mando. Y ya se pone nervioso, porque ya están lentos. Ya estamos lentos. Venga, vamos para adentro, coño. Vamos para adentro, que voy mal de tiempo. En cuanto está con la pierna fuera todavía uno de ellos, el D ya le está dando al botón de cerrar. Cierra, venga, cierra aquí. El I, ¿qué estaría haciendo el I? Cuenta, dale tú. El I estaría hablando con alguno por fuera.
El I estaría despidiéndose de uno. No me cierres, que entro, no me cierres. ¡No, no voy! Y en cuanto entra, joder, qué día, la leche, lo que me ha pasado, no sé qué, ¿dónde sois vosotros? ¿Sois de aquí? Y ya estaría enrollándose con todos por ahí, ¿no? ¿Qué estaría haciendo el S? El S... mira, me has pillado. Cote en esto. ¿Cómo? Para mí el S se estaría ocupando en ese momento del espacio de los demás, ¿no? O sea, hay espacio suficiente para todos, podemos cederte un poco de espacio para ti, estás bien colocado, estaría escuchando al amarillo porque le va a escuchar atentamente, seguramente con una sonrisa, no va a intervenir demasiado, estaría hablando bajo. El S estaría muy bien si el ascensor se queda parado en la mitad. Va a ser que mantenga la calma de este grupo. El C va a analizar por qué se ha quedado parado, pero el S va a ser el que mantenga la calma de este grupo. Y para mí el C, lo que estaría haciendo el C es, en cuanto han entrado todos, antes de que se cierren las puertas, es el que está mirando el máximo peso del ascensor. Y que todos se hayan alejado de la puerta antes de cerrar. Correcto. La puerta se va a cerrar correctamente. Ahí estamos, el máximo peso es tanto, estamos tantas personas dentro, el peso aproximado de cada persona es este, multiplicado por 4 da esto, estamos correctos en peso, podemos ascender. Sí, sí. Mirando para arriba o para abajo, calculando el peso mentalmente. Seguramente sería el último, estaría de último en todo ese jaleo, él se habría puesto atrás, más tranquilo, más separado, menos con el amarillo, le va a aturdir la cabeza porque es que estos amarillos no paran de hablar y él no le gusta tanta conversación y tanta historia, estará pensando en muchos datos que tiene en su cabeza, clasificándolos, ordenándolos, y esta sería la composición de este ascensor. Me gusta la explicación, Cote. Está bien, a mí me gustó mucho este tema. Oye, Santiago, yo creo que no nos da hoy para analizar esto. No, hoy no nos da. Pero... Nos queda pendiente alguna sesión más de esta de psicología de sofá. Sí, no sé si para el siguiente nos metemos aquí o igual los dejamos pasar ahí unas semanas. Y luego ya lo abordamos y podemos abordar igual algunos sesgos y algunas... O sea, a mí uno de los sesgos que me gustaría mucho es el tema de cómo se... Fíjate que te lo planteo para que lo pienses. ¿Cómo se enfrentan los diferentes perfiles de comportamiento al cambio, por ejemplo? Porque no se comporta igual un D que un I, que un S y un C frente a un cambio que va a suceder. No, seguramente los D son promotores de cambio absoluto. De hecho, es una pesadilla un D, ¿no? Yo como D soy tan promotor de cambio que es que estaría cambiándolo todo el día. Entonces no asentaría nada. Para mí lo interesante que aprendí cuando aprendí de perfiles es que una buena empresa funciona con colores. Es decir, funciona con si es un buen jardín, ¿no? Bien coloreado, porque si tienes, tú imagínate una empresa todo des, ¿no? O sea, qué locura, de todos a la guerra. En breves tienes no sé cuántas empresas. Sí, has creado 7 empresas, sí. Sí, pero es en breve además. Es lo que, a lo mejor la izquierda de nuestro país es D. No, porque salen partidos de izquierda todos los días. No lo sé. Sí, pues puede ser. Habría que analizar igual el grupo, como grupo es D. Sí, puede ser. Puede ser. Y así crean tantas divisiones. Sí, Sí, pero habitualmente eso, si en una empresa fueran todos, tendríamos muchas empresas rápidamente. Sí, correcto. Y si fuésemos todos amarillos, pues un desborde de creatividad que aquello volaría por el aire todo el día, ¿no? Moriríamos de éxito, ¿no? Porque haríamos muchas cosas, pero sin ningún control, sin ninguna calidad, sin ninguna consistencia, empezando una actividad, dejándola a medias y empezando otra. Y hablo con conocimiento de causa, que yo soy, con lo cual hablo con conocimiento de causa profundo. Sí, y entonces lo que es muy interesante ver cómo se equilibran los perfiles con los que se cruzan en el cuadrante, ¿no? O sea, cómo el D se equilibra con el S, aunque a veces no se soporten, y cómo el I se equilibra con el C, aunque tampoco se soporten, porque el I, que quiere volar todo el rato, se encuentra con un C que lo que hace es ponerle las normas estrictas de todo. Pero eso es lo que hace que funcione al final la maquinaria. Sí, es lo que hace a ese pájaro libre atarlo a tierra, porque si no... Correcto. Y a su vez el C, pues ese I lo que le hace es volar, ¿no? Sí. Que salga de donde está. Sí. Pues, si te parece, esto, bueno, ya veremos si lo continuamos la semana que viene o lo dejamos para un poquito más adelante, pero esto de psicología de sofá tenemos que seguir con ello, que a mí me ha gustado. A mí me ha gustado también, sí, por aquí... Y los psicólogos que nos quieren dar, que nos den, que yo me defiendo y soy peleón, os advierto. Sí, pues somos un D y un I, tienen que tener cuidado.
Perfecto, Coté. Vale, Santiago. Nos vemos en 2 semanas. Fuerte abrazo. Chao, chao.